Hola, ¿cómo están mis queridos amigos, amigas de Arcano Vital Tarot, tiempo sin vernos, en medio de tantas circunstancias y situaciones no tan alegres que estamos viviendo por estos días? Sin embargo, como ustedes ya saben, siempre tratamos de que nuestras lecturas, interpretaciones y el trabajo que hacemos en este ejercicio pues nos provea de buenas conexiones energéticas, que ustedes puedan reconectar con el espíritu, que vuelvan de nuevo otra vez como a encontrar esperanza en medio de estos tiempos tan complejos, tan complicados para todos. No se les olvide que esto no tiene nada que ver con magia, no tiene que ver nada con misticismo, fuerzas oscuras, todo lo contrario. Siempre lo que hacemos es trabajar con la fuerza positiva, con la energía que embarga el universo, con la fuerza creadora, con todo aquello que nos empodera y que nos da potencia precisamente para alcanzar momentos de deliberación, de poder encontrar claridad y de tomar algunas decisiones que nos ayuden. De eso se trata nuestro ejercicio. Bienvenidos, bienvenidas. Recuerden suscribirse, darle like, darle campanita para que les lleguen las notificaciones. Vamos a trabajar el día de hoy con un ejercicio que ustedes ya conocen. Tenemos acá 3 opciones y vamos a intentar alumbrar la situación en este final de mes. ¿Qué va a pasar o cuáles serían como las pistas mejor para finalizar este mes tan complejo de mayo? Vamos a trabajar con estas barajas muy interesantes, muy bien elaboradas por parte de Natalia Martínez y Juan David Arbeláez. Pueden ustedes encontrar su trabajo a través de las redes sociales, de la internet. Así que pueden elegir esta opción, trabajar con estas cartas que ya van a ver ustedes bien interesantes, que hacen parte de este trabajo importaculismo práctico. Ojo, porque no significa que todo nos valga nada y que todo sea igual, no, es que hay algunas pistas de filosofía de vida que nos permiten estar advertidos, y de eso siempre se trata nuestro ejercicio. Esa sería la primera opción. La segunda opción, les digo, es este trabajo de Natalia y Juan David, y es este tarot astral muy completo. Ya van a ver ustedes, con muy buenos consejos, con muy buenas pistas. Esa sería la segunda opción. Y la tercera opción es este tarot de los decretos, también con muy buenos mensajes para todos ustedes. Complementamos como un bonus para cualquiera de las opciones con el Moonology, que es el oráculo desarrollado por Jasmine Volant. Entonces ese va para todos, lo vamos a trabajar, y siempre iniciamos nuestra lectura tradicional con el Rider. Así que tómense un tiempo, unos segunditos, para conectar con cualquiera de esas 3 barajas a nivel energético. Pregunten, realicen la pregunta que de pronto para este fin de mes los tiene inquietos, inquietas. Así que tomen unos segundos para clarificar esa inquietud, esa pregunta, y vamos a ver cómo intentamos aportar algunas pistas. Bueno, muy bien, yo creo que ya hicieron ustedes su elección, su decisión. Entonces opción 1, opción 2, opción 3. Vamos a ver cómo se distribuyen entonces estas lecturas. Iniciemos entonces por la opción número 1, ayudados por este oráculo interesante de Juan David Arbeláez. Entonces vamos a ver. Espero que en medio de todos estos problemas que estamos viviendo, pues ustedes se ayuden a conectar con sus familiares, con sus amigos. No se olviden, ustedes no están solos ni solas. Siempre, además, están conectados con el gran amigo que es el Creador, que nunca nos abandona, que siempre está allí, que está pendiente de nosotros y que sabe nuestras situaciones. El Creador sabe cuáles son nuestras preocupaciones, así que no sientan que de alguna manera ustedes se encuentran solos o solas. Todos los problemas tienen solución, todas las situaciones se pueden arreglar siempre que se tomen buenas decisiones. Bueno, vamos a ver entonces acá qué va a aparecer.
Vamos a ver, final de mayo, en la primera opción. Vamos a ver qué nos trae la primera opción. Bueno, creo que ustedes ya lo ven allí. Y muy seguramente siento que todas las lecturas van a estar marcadas por este nivel de conflicto, de dificultad, como de una tribulación permanente, en donde, claro, pues creo que la mayoría de nosotros podemos estar tratando de abarcar muchas cosas. Hay muchos problemas, muchas situaciones que por más que nosotros intentemos recogerlo todo, pues vamos a tener gran dificultad. Tenemos que hacer un gran esfuerzo para poder lidiar en términos emocionales, en términos de ánimo, para poder continuar. Es la situación que tenemos ahora, y la expectativa, sin embargo, en esta primera opción que ustedes han elegido ahora, pues parece que la expectativa es sobre un proyecto en el cual ustedes tienen muchísima confianza. Es un proyecto que han encaminado con otras personas y en el cual ustedes tienen muchísima confianza de éxito. Pero para ello, noten ustedes, para poder construir ese proyecto, se mantienen estas mismas personas, ¿sí? Y requerirán ustedes de mucha precaución para que el proyecto pueda avanzar. Aquí estamos viendo algo que tiene que ver como con lo laboral. No veo acá una situación de pareja. Es más una condición de proyectos, de emprendimientos, de cuestiones laborales o que buscan algún beneficio económico o material. Entonces, están ustedes confiados, de hecho, convocan a estas personas y comienzan a trabajar en la elaboración de ese proyecto. Hay una persona que de pronto en esos protagonistas tiene mucha autoridad y va a ser una persona con la que ustedes van a tener que lidiar todo el tiempo, porque ese poder aparente sobre el proyecto puede que en algún momento ponga en riesgo ese proyecto. Fíjense, entonces hay una gran esperanza de éxito, ¿sí? de realización, pero puede que esta relación compleja con esta persona que aparece acá, que tiene muchísima autoridad, los ponga a ustedes en una indefinición. No obstante, al final, y vamos a ver ahorita, al final se mantiene esa confianza y hay una buena perspectiva de que todo se cumpla, de que se lleve a cabo y que tengan ustedes una buena resolución en términos de ese éxito laboral. Vamos a ver cómo se nos resuelve un poco. Sí, muy posiblemente, a pesar de que se tenga éxito, puede que ustedes emprendan otro camino. La situación que les digo puede llegar a ser tan conflictiva que los lleve a tener éxito, se realice, se materialice ese proyecto, pero necesariamente ustedes tengan que abandonar o pensar que después de todo ese trabajo es bueno arrancar por su cuenta. Y se llevan todo, digamos que su conocimiento, la experiencia, su saber, con una muy buena perspectiva de un mejor futuro. No le teman a esto, es una muy buena lectura, porque implica que hay un desarrollo, implica que a la luz del conflicto se trabaja, se prospera y se arranca con otra iniciativa. Entonces me parece muy bien esta primera lectura. Veamos qué nos dice entonces Juan David con su oráculo. Y para todos ustedes, bueno, miren, se confirma, pareciera que no van a seguir ustedes, arrancan trabajando con estas personas, pero no van a continuar. Y a la pregunta que ustedes se hicieron, pues ya tienen allí la respuesta. Dice: a menor importancia, mayor control. El oro es valioso porque es escaso. ¿Cómo puede escasear un poco más? ¿Cómo puedes escasear un poco más? La apatía puede ser una excelente estrategia de negociación. Quien revela sus deseos e intenciones instruye al mundo sobre cómo dominarle. El mejor jugador de póker sabe que puede ganar aún con una mala mano, tan solo controlando sus emociones. Para liderar, sé misterioso y mantén la calma. Todos quieren lo que no pueden tener. A menor importancia, mayor control. Mire que es muy coherente con lo que acabamos de decir. No hay continuidad en ese proyecto con estas personas,
pero si tú sabes manejar las emociones en el desarrollo de ese proceso, seguramente pues vas a avanzar sin miedo. Hay que hacerlo sin miedo. Veamos lo que nos dice el Moonology, el oráculo de Volant. Ten fe en tus sueños. Hay que tener fe en los sueños para seguir avanzando. Miren, ahí está. Perfecto. Muy bien. Muy interesante. Súper. ¿No les parece que hasta ahí vamos muy bien? Bueno, vamos entonces con la segunda opción. Vamos a ver qué pasa con esta segunda opción. Recuerden suscribirse, darle like, campanita, compartan. Hagan sus comentarios, por favor, si les gustó esta lectura, hagan sus comentarios. Recuerden que pueden escribir arcanovitaltarot@gmail, allí también nos van contando cuáles son sus inquietudes, de pronto si quieren algún tema específico o si quieren de pronto que trabajemos con alguno de los signos en particular. Últimamente no he hecho esas lecturas de signos porque pues me parece más interesante, esta es más interactiva. Creo que además muchas personas se pueden conectar y tranquilamente elegir alguna de las barajas y van saliendo las cosas. Entonces por eso casi que no estoy haciendo las de signos, pero bueno, si ustedes de pronto lo piden, claro, por supuesto que lo podemos hacer. Miren, esta es la segunda opción. Sí. De nuevo, miren que se mantiene algo relacionado con quizás la pregunta que hicieron, la inquietud que tienen, la pregunta sobre su trabajo, sobre la situación de trabajo, la situación laboral. Se presenta, hay un avance, hay un movimiento, y ese movimiento está precedido también por una oportunidad que en lo laboral puede a ustedes darles muchísima novedad, ¿sí? Y es una novedad orientada hacia el éxito, hacia nuevas realizaciones. Sin embargo, pareciera que en medio de esa circunstancia de novedad aparece una persona esta es una persona que en el medio laboral, en su trabajo, es una persona que le gusta hacer comentarios, que le gusta sembrar, fíjense, sembrar espadas, recoge y siembra espadas, recoge comentarios, chismes, habladurías, para que no se faciliten las cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta persona, porque puede que altere un poco ese camino que ya está planteado. Sin embargo, ya está planteado, ya está abierto. Para ello, pues evidentemente ustedes tienen que ser supremamente ecuánimes, ser resistentes, estar con esta templanza todo el tiempo. Y en el pensamiento van a estar ustedes acompañados, porque fíjense que a pesar de esa situación con esta persona, siempre van a estar ustedes supremamente prudentes y van a estar alumbrados para tomar las decisiones. Es una muy buena lectura porque finaliza con todo lo mejor en ese proyecto, en esa situación laboral. Fíjense que los va a llevar a una situación de bienestar absoluto, de total tranquilidad. Entonces, muy buena lectura también en esta segunda opción. Vamos a ver qué nos dice el tarot astral para concretar un poco esta lectura. Vamos a ver. Dice, en efecto, algo se interpone. Algo se interpone. Hay que tener un poder transformador. Algo nuevo con algo viejo. Guarda el secreto. Los temores no son hechos, solo son pensamientos de inseguridad. En vez de juzgarlos, invítalos a pasear. No tengas miedo con esta persona, va a estar ahí presente, pero puedes superar esa situación. Muy bien. Veamos además, por este lado, qué nos dice el oráculo de la luna.
viene algo en camino, se va a resolver. Las preguntas que tienes se van a resolver. Entonces, con tranquilidad, toma las decisiones. Estás inquieto, inquieta en medio de ese proceso, de ese proyecto, pero se va a resolver, no tengas miedo. Te están acompañando todas las fuerzas y tienes que invocarlas y tienes que estar acompañado de ese creador. Muy tranquilos con eso. Bueno, muy bien, hasta acá todo muy bien. Vamos entonces con la última opción, con esa tercera opción, a ver qué nos dice para este final de mayo, final de mes. Vamos con toda la buena energía, con la conexión con el Creador eterno, con todos los buenos espíritus, con los ángeles, con todas las energías positivas a las cuales ustedes tengan acceso. Vamos a ver. Pensemos que todas esas tristezas que nos embargan ahorita, pues se pueden siempre superar. La situación compleja que ya atravesamos, que conocemos, se puede siempre superar. Simplemente es que ustedes dejen que los arcanos conecten con sus pensamientos, porque de eso se trata. El saber arcano es el saber del arquetipo que nos guía para tomar las decisiones. Veamos en esta última opción. Wow, una cantidad de protagonistas aquí. Wow. Bueno, pareciera que aquí hay una situación interesante porque aún abundan los protagonistas. Hay mucha gente implicada en esto que te está afanando ahora y que te está atormentando definitivamente en una serie de decisiones en términos de lo que puedes tú a través del lenguaje comunicar con esas personas que están en el conflicto. Es una situación conflictiva en donde tienes muchísimas dificultades para comunicarte con ellos. Dificultades en el lenguaje, en los mensajes, de pronto la manera como se están diciendo las cosas. Por ahí dice el dicho popular que no es tanto como lo que se dice, sino como el tonito con el que se dice. Entonces eso puede que te esté marcando a ti la indefinición y como la expectativa con estos personajes. Son unos personajes y en donde seguramente tú también estás allí implicado, unos personajes de poder. O sea, todos ustedes en esta situación tienen muchísima soberbia. A pesar de toda la experiencia, de todo el conocimiento acumulado, son soberbios y no permiten la comunicación. Y eso yo creo que efectivamente te está dejando en un lugar supremamente doloroso. Estás sufriendo mucho con toda esa situación de no facilitar la comunicación, de que estas personas sean tan testarudas. No obstante, a pesar de todo ello, a final de mes hay un ofrecimiento, y hay un ofrecimiento que seguramente te va a aliviar el corazón, te va a aliviar los sentimientos. Puede que alguna de estas personas finalmente como que opte por ser un mediador, por encontrar un camino para que esa indefinición, para que esa falta de lenguajes apropiados pues realmente corresponda con el nivel de conocimiento que ustedes tienen. Creo que son personas muy sabias, pero por alguna razón el orgullo no las está dejando facilitar las cosas. Vamos a ver cómo nos ayuda este tarot de los decretos. Recuerden, desarrollado por Natalia Martínez y Juan David Arbeláez. Esta es una baraja muy bonita, muy hermosa, van a darse cuenta. Vamos a sacar 3 mensajes. Yo creo que en esta situación hay que sacar 3 mensajes, a ver cómo nos ayudan. Primer mensaje: los errores son parte de la vida, los errores jamás son fallas. Aprendo, reajusto y actúo. No tengas miedo de los errores. ¿Sí? Puede que se hayan equivocado, que estas personas, que puede ser como en el núcleo familiar, de pronto con la pareja, no sean testarudos, o sea, aprendan de los errores
y avancen en esa situación que los tiene incomunicados. Tengo el poder de encontrarle el lado cómico a todo. El lado cómico es saberse reír de las situaciones. Claro, y si uno está peleado, si uno está de pronto conflictuado, pues aprendan a reír primero de sí mismos y luego de la situación, porque de pronto lo que los tiene incomunicados es totalmente absurdo. O sea, puede que sea una bobada. Soy capaz, cuento con todos los talentos necesarios para enfrentar cualquier adversidad que se me atraviese. Sean capaces. Miren que la primera les hizo el llamado sobre la acción al final. Aprender del error, pero actuar. Y miren que aquí se está confirmando. Es su capacidad los que los puede sacar. Confíen en su capacidad y en su potencia para salir de esta situación. Vamos a ver qué nos trae el tarot de el oráculo de Volant en la mensaje de la luna. Espera tu visión. Proyecta tu visión. Hay que aprender a observar. Observen con claridad y esperen, porque a través de esa claridad podrán resolver esa situación conflictiva. Bueno, pues mis queridos amigos y amigas, espero que les haya gustado esta lectura interpretativa que hicimos el día de hoy para final de mayo. Por favor, compartan, suscríbanse y escríbanos, por favor. Ahí en los comentarios pueden hacer sus preguntas, pueden escribirnos Arcano Vital Tarot. Recuerden que siempre se trata de tomar buenas decisiones y de asumir las consecuencias, no hablemos de que hay algunas buenas o malas, simplemente hay algunas que nos dejan con mayor estado de tranquilidad, que nos dejan avanzar en la vida, y otras que nos ayudan a aprender. Entonces, pasen un buen fin de mes, cuídense mucho, se les quiere. Chao.